Buenas tardes para todos, amigos y hermanos. Muy bienvenidos a su canal nuevamente. Gracias por visitarnos y por encontrarse con nosotros en este canal. Este canal lo creamos con el propósito de explicar temas de la Biblia, por el cual hay muchas personas que tienen muchas preguntas, hay muchos interrogantes y no han tenido quien se los explique correctamente, y vamos a usar este canal para explicar algunas cosas que son muy fundamentales, conocerlas y interpretarlas correctamente para poder encontrar el propósito de la palabra de Dios, lo que es la Biblia. La Biblia tiene un propósito, el propósito de formar hijos verdaderos para Dios. Ese es el propósito de la Biblia, ¿sí? El propósito de que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios, cuáles son las normas de Dios, las normas que Dios ha puesto para que nosotros podamos ir al cielo, para que podamos ser salvos, conozcamos la ley de Dios. Entonces, con este propósito, únicamente con este propósito es que nosotros hemos creado este canal. Nos perdonan por la calidad, por las luces. No somos expertos ni siquiera ni de lejos en cuestión de videos. Simplemente improvisamos lo que conocemos, lo que entendemos, pero vamos mejorando cada día con la práctica, vamos aprendiendo. Bueno, en el video anterior nosotros hablamos sobre cuál es la fe que es aprobada por Dios y cuál es la fe que no es aprobada por Dios. El propósito de dar esta explicación es para que las personas abran los ojos, para que entiendan, para que las personas no crean de que va a venir algo que nunca va a venir, o para que las personas sepan cómo hacer venir estas cosas o estas bendiciones o abrir estas ventanas de los cielos para que vengan estas cosas a nuestras vidas. Entonces el propósito era ayudar a las personas a entender, a diferenciar entre lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba, porque equivocadamente podemos creer de que tenemos fe y de que podemos recibir respuestas, y no. Entonces ese es el propósito. El propósito no es hacer sentir mal a nadie ni ofender, sino únicamente abrir los ojos de las personas. Y ese es el propósito de este canal. Entonces esperamos de que estén aquí con nosotros, de que nos sigan. Este canal solamente tiene una semana, entonces no hemos podido subir muchos videos, pero ahí vamos, y por favor también estudiarlos, analizarlos, leer la Biblia. ¿Listo? Hoy vamos a hablar bajo un título que dice: ¿por qué Caín, hijo del maligno? Porque la Biblia nos habla de que Caín es hijo del maligno. Porque a veces las personas entienden esto, digámoslo así, de acuerdo a las normas del mundo, y entonces le pueden dar un diferente significado, y eso puede hacer de que se extravíe de la fe o que se extravíen del camino de la verdad. Es como uno dar una dirección de una casa diferente, ¿sí? Que le envíen a uno la dirección y por un solo número, un solo numerito que esté mal, con eso ya lo extravían a uno y lo pueden mandar para un lado totalmente distinto al que uno quiere ir. Entonces es muy importante conocer las cosas y conocerlas en el orden que es. Vamos a leer por lo menos en el capítulo 4 de Génesis. En el capítulo 4 dice que Caín llevó de los frutos de la tierra y que Abel llevó de los frutos de los primogénitos de los animales más gordos. ¿Sí? La pregunta que muchas personas se hacen, porque la he escuchado muy frecuentemente, es ¿por qué a Dios no le agradó la ofrenda que llevó Caín? Si Caín era un labrador de la tierra, y era lógico que llevara una ofrenda de lo mejor que hubiera en la tierra, era lógico. Bueno, sí, es lógico, de acuerdo a nuestra lógica, de acuerdo a nuestro razonamiento, de acuerdo a nuestras normas, sí, pero no es de acuerdo a las normas de Dios. Dios
Como dijimos anteriormente, el propósito del canal es que nosotros conozcamos las leyes de Dios. Y hay unas leyes de Dios que son muy específicas y muy estrictas, no son, digámoslo así, cambiables o manejables. Si leemos por lo menos en Hebreos capítulo 9, versículo 22, voy a coger la Biblia. Casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oiga, casi todo. O sea, que Dios ya había enseñado a Adán cuáles eran las ofrendas que tenían que llevar. Cuáles eran las ofrendas que él pedía. Las ofrendas que él había establecido de acuerdo a la ley espiritual. ¿Sí? Entonces dice, nuevamente le repito, Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oiga, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, en otras palabras, lo que entendemos aquí es que es necesario ofrendas de sangre para saciar la justicia de Dios, la ley de Dios. Dios lo manda de esta manera, ¿sí? Y vemos de que Abel llevó animal para sacrificio de los primogénitos y de los mejores para sacrificarle a Dios, ¿sí? O sea, cumpliendo con los estándares de justicia que Dios había establecido. ¿Cómo sabemos de que Dios lo había establecido? Porque leemos por lo menos en Génesis 3:21, donde dice que Jehová Dios hizo túnicas de pieles para Adán y Eva después de que ellos pecaron. Dice que hizo túnicas de pieles. Dios no mató animales para hacer túnicas de pieles, los mató para enseñarle a Adán cómo era que tenían que presentar los sacrificios, y con la piel les hizo túnicas a ellos, vestidos. Entonces vemos de que Dios ya había enseñado esto a Adán, cómo tenían que presentar las ofrendas para cubrir los pecados, o sea, para que se puedan mantener todavía, para poder esperar hasta que llegara la ofrenda perfecta que era el Señor Jesucristo, o sea, el sacrificio perfecto, el Cordero perfecto, para poder resolver todo este asunto del pecado. Entonces, Dios había enseñado a Adán y a Eva cómo hacer este clase de sacrificios. Dios lo había explicado claramente, pero Adán hizo como él quiso, Caín hizo como él quiso. Vemos de que Abel hizo de acuerdo a las enseñanzas de su padre, porque estas enseñanzas fueron transmitidas, pasadas de generación en generación, y Adán y Abel hizo como era correcto, como era mandado por Dios. Por eso dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no la ofrenda de Caín, ¿sí? Porque Caín hizo lo que él quiso, él obedeció de acuerdo a su criterio. Esto nos hace una referencia de cuando nosotros los creyentes hacemos las cosas a nuestra manera, o cuando las personas hacen las cosas a su manera. Y no, si todos pudiéramos hacer las cosas a nuestra manera y ser salvos, de nada entonces serviría tener unas escrituras, que es lo que nos muestra la ley de Dios. Este librito que está aquí, este manual de usuario que está aquí, son las escrituras, la palabra y la ley de Dios, para que nosotros conozcamos cuál es la justicia que Dios pide. Entonces vemos claramente de que Dios sí le había enseñado a Adán y a Eva, y por lo tanto este conocimiento pasó de generación en generación. En todo el pueblo de Israel se veía de que se hacían estos sacrificios normalmente. También miramos por lo menos por la escena donde habla de que Jesús se hizo unas cuerdas, un látigo, y que volteó la mesa de los cambistas y que regó las monedas y soltó los animales. ¿Por qué causa Jesús hizo esto? Porque ellos estaban, digámoslo así, haciendo lo incorrecto. El santuario de Dios, la casa de Dios, es únicamente casa de oración, y ellos estaban negociando. Aunque lo que ellos estaban haciendo, los cambistas, que era lo que hacían, cambiar la moneda de los extranjeros por moneda local, y también vender
animales para que las personas que llegaban hicieran sus ofrendas, compraran sus palomas o sus animales para hacer sus ofrendas de sangre en el templo de Dios. Entonces vemos de que eso se extendió, la cultura y ese conocimiento se extendió de hacer sacrificios porque entendieron y conocieron de que era necesario el derramamiento de sangre, ofrendas de derramamiento de sangre. Entonces ahí vemos de que Caín no quiso obedecer eso. Entonces dice Primera de Juan capítulo 3:12, que dice: ¿y por qué era hijo del maligno? Dice, ¿por qué Caín era hijo del maligno? Vamos a explicar el por qué Caín era hijo del maligno. Vamos a leer por lo menos en San Juan capítulo 8 versículo 38. Aquí nos dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea, ellos estaban diciendo de que ellos eran hijos de Abraham, o sea, que eran descendencia de Abraham. Y sí, eran descendencia de Abraham, pero Jesús está hablando en términos espirituales. Dice, pero en el versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual habéis oído de Dios, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, Abraham actuaba en la bondad y en la verdad. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús les está diciendo, ustedes hacen las obras del padre de ustedes. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque Jesús claramente está mostrando de que él tiene un padre diferente al que ellos tienen. Dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque ellos entendieron de que Jesús estaba hablando de que tenía un padre diferente al de ellos. Un padre tenemos que es Dios. Entonces miramos aquí claramente, cuando ellos comienzan a entender del padre espiritual, están hablando de un padre espiritual, no están hablando de un padre físico, ¿sí? De un padre espiritual. Entonces dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, en el versículo 8:42 de San Juan, para que lo sigan en sus casas y para que lo lean. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. O sea, si él fueran hijos de Dios, ciertamente lo amarían. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús le está diciendo que si ellos fueran de Dios, que si Dios fuera padre de ellos, entonces ellos lo amarían a Él. Pero antes quieren matarlo. Primera de Juan 3:12 dice, ¿por qué causa la mató? Porque era maligno. La Biblia en términos espirituales. ¿Sí me entiende? O sea, ya pasamos a este tema. Entonces en el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces estamos viendo de que él dice que él es hijo del diablo, que ellos son hijos del diablo. ¿Por qué él dice que ellos son hijos del diablo? Porque quieren hacer lo que el diablo quiere, la voluntad del diablo. En otras palabras, ellos habían sido capturados sus mentes por Satanás para convertirlos en sus instrumentos. Leemos por lo menos en San Juan 10:10 que dice que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, ¿cierto? Y yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces las personas que quieren hacer eso, que al diablo, que a Satanás le gusta matar, hurtar y destruir, son hijos del diablo, ¿sí? Jesús habló de esto y mostró claramente que por medio de las obras nosotros podemos saber lo que es de Dios y lo que es del diablo, los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. No significa que somos engendrados por un espermatozoide de Dios o del diablo. Significa de que la persona ha entregado su corazón a hacer lo bueno para convertirse en hijo de Dios, o hacer lo malo para convertirse en hijo o un instrumento de Satanás. Bueno, la Biblia en San Juan 10:10 dice que él vino a matar, hurtar y destruir. También podemos leer por lo menos en el caso de Mateo capítulo 16 versículo 23. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro,
Oiga, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. Que Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Era porque Satanás estaba usando a Pedro para estorbar a la obra que el Señor estaba haciendo, y también la que pensaba llevar a cabo, que era ir a Jerusalén y a ser crucificado. Entonces Pedro, por sus sentimientos carnales, le estaba diciendo que no fuera allá y que no fuera crucificado y que no le sucedieran estas cosas. Entonces tenemos que entender: Pedro no era Satanás. Pedro estaba convirtiéndose en instrumento, y Jesús lo frenó y le dijo: no, apártate de mí, Satanás, para darle a entender que él estaba haciendo un instrumento, porque Satanás quería estorbar la obra. Bueno, entonces por medio de esto nos podemos dar cuenta por qué la Biblia dice de que Caín era del maligno. ¿Sí me entiende? ¿Y por qué mató? Miramos de que en realidad sí, Caín estaba en rebelión contra Dios. ¿En rebelión por qué? Porque ya Dios le había mostrado qué era lo que tenían que hacer y cómo presentar las ofrendas. Él hizo como él quiso, y quería de que Dios lo premiara y que lo viera con buenos ojos, aunque él hiciera lo que él quería. Entonces estas cosas no están bien, porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, nosotros estamos en rebelión contra Dios. Lo mismo cuando Eva come del fruto de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No fue el pecado, no fue en sí comerse el fruto, ¿sí? El pecado tampoco fue de que ella tuvo alguna relación con la serpiente, y que de la serpiente y de Eva nació Caín, como algunas personas suelen afirmar. No es de esa manera. El pecado ahí fue que hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. ¿Se me entiende? Dios les dijo: no coman de eso. No era que pronto el fruto tuviera algo raro, sino que Dios les dijo: no coman de ese fruto, y ellos lo comieron. Después vamos a seguir adelantando un poquito sobre esto, sobre este tema del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y de otros temas, para entender por qué Dios puso este árbol al alcance de ellos. Entonces lo comió, y el pecado fue hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Espero que quedar bien claro con esto. No es que la serpiente haya tenido alguna relación, digámoslo así, extramatrimonial, o haya tenido algo que ver y que haya salido alguna otra raza de hombres. No tiene nada que ver esto. Caín era se nombró hijo del maligno porque entregó su corazón y su voluntad a hacer lo que a Satanás le agradaba. La Biblia, entonces, con esto en Juan capítulo 8 del 38 en adelante podemos leer, dice que si nosotros tenemos buenos deseos, pertenecemos a Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, pertenecemos a Él, y Él nos reconoce como hijos y nosotros como padres. Y si tenemos malos deseos y actuamos mal, entonces dice la Biblia de que pertenecemos al maligno porque queremos hacer lo malo. Yo creo que eso tiene muchísima lógica. Bueno, ya entendimos entonces el caso de la remisión de los pecados, que era que Dios pide o pedía en el Antiguo Testamento, antes del Señor Jesucristo, hacia atrás, ofrenda de sangre. Y Él había enseñado a Adán y a Eva cómo hacer estas ofrendas de sangre, porque la sangre es la vida del animal. Entonces había que hacer derramamiento de sangre mientras venía el sacrificio perfecto que era el Señor. Y Caín hizo lo contrario, porque Caín ya estaba siendo incitado por Satanás, lo mismo que Pedro. Estaban siendo manipulados por Satanás, porque ya habían entregado su voluntad. Por causa de envidia a su hermano, Caín lo asesinó. Entonces vemos claramente de que Dios dice que no era hijo de él, porque si hubiera sido hijo de él, no hubiera matado a su hermano. Y también vemos la rebeldía cuando Caín le dice a Dios: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La forma altanera en la que él responde a Dios. Vemos de que Caín en realidad ya tenía un corazón
rebelde hacia Dios. Entonces, hermanos, yo creo que lo dejamos hasta aquí, está un poquito largo. Si alguno quiere hacer algún comentario sobre algo, quiere hacer alguna pregunta, o si quiere dar alguna opinión sobre el canal o sobre las cosas que estamos haciendo, lo puede hacer. Siéntase libre de hacerlo, con todo el respeto del mundo, ¿sí? Porque hay muchas personas que también leen los comentarios y todo. Entonces, queremos que todo esto sea de beneficio para ustedes, para ayudar a tener una correcta interpretación de la Biblia, y no nos dejemos llevar por otras teorías y por otro conocimiento que inventan los hombres. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas bendiciones, disculpan los errores, es falta de práctica, muchas bendiciones, y que todos tengan un excelente día. Bendiciones.